Roberto veía la cara de sus tres pequeños hijos mientras comían una sopa hecha con algunas sobras que pudo encontrar pidiendo en almacenes de comida. Los pequeños devoraban rápidamente las zanahorias y pedazos de papa que flotaban en sus tazones. Traten de comer lentamente, niños, no hay mucha prisa y debemos tratar de ahorrarla. El mayor de sus pequeños, Abel, miró a su padre con confusión y le preguntó: ¿pero qué haremos con el resto de la olla si no nos lo comemos ahora mismo? No tenemos dónde guardarla. No te preocupes por eso, hijo, le contestó su padre de forma afable. La señora Martina nos hará el favor de guardar el resto para mañana. ¿Otra vez la señora Martina?, exclamó la más pequeña, Claudia, viendo a su padre con preocupación. La señora Martina nos ha hecho demasiados favores. No vamos a poder devolverlos todos. Roberto acarició la cabeza de su hija mientras le hacía un gesto para que no se preocupara por eso y siguiera comiendo. Antes de que pudiera terminar su pequeña porción de sopa, Tomás, su segundo hijo, le acercó su tazón y le dijo con cara de aprehensión: «Quiero más, papá». El hombre suspiró y le sirvió su propia porción en el plato y le dijo: «No podemos comer más de lo que les estoy sirviendo, hijitos. Debemos tratar de aguantar con esta sopa al menos 2 días mientras busco más comida». Los niños asintieron mientras trataban de comer lentamente y disfrutar el sabor de cada bocado. La vida no siempre había sido tan negra y desesperada para Roberto. Hacía apenas unos pocos años, era un humilde obrero de la construcción que trabajaba con un contratista en distintas obras de la ciudad donde vivía. En su casa no había abundancia, pero nunca les faltó lo indispensable para vivir, como la comida, la ropa y los alimentos de limpieza personal y caseros. Había estado casado con una amable mujer de nombre Hilda. Ella era uno de esos seres humanos que rara vez nacen. Poseía una amabilidad y una inteligencia única. Era una artista musical virtuosa y daba clases de diferentes instrumentos en varias escuelas. Roberto no sabía qué había hecho para ganarse el amor de semejante persona que era capaz de cambiar el aura de la habitación en la que se hallaban tan solo con su presencia. Juntos habían tenido 3 hermosos niños y todo apuntaba a que tendrían una vida feliz, pero las tragedias casi siempre llegaban sin invitación a la vida de las personas más humildes. Pero las tragedias casi siempre llegan sin invitación a la vida de las personas más humildes. Un buen día, Hilda comenzó a sentir mareos y náuseas sin explicación alguna. Pensó que tal vez se trataba de otro embarazo, lo que le preocupaba, pues no sabía cómo haría ella y su esposo para mantener otra pequeña vida. Pero si ese era su hijo, haría todo lo posible para salir adelante con él. Los días siguieron pasando y Hilda empeoró. Finalmente reunió el valor suficiente para hacerse una prueba de embarazo y el resultado la dejó más confundida que aliviada. Aparentemente no estaba en estado, pero había dejado de menstruar y posiblemente tampoco estaba ovulando. Sin embargo, unos terribles espasmos en su vientre le indicaban que algo estaba pasando. «Roberto, no me siento bien desde hace semanas. Creo que tengo que ir a un buen doctor». La pareja sabía que el dinero no era algo que les sobraba, e ir al consultorio de un doctor especializado podía costarles mucho dinero. Roberto trató de darle otras posibles causas y soluciones a su mal, pero nada parecía funcionar, por lo que a la pareja no les quedó más remedio que asistir a esa primera consulta, la cual cambiaría sus vidas para siempre. Luego de varios días de exámenes y pruebas, finalmente el doctor tuvo el diagnóstico. «Señora Parra, lamento tener que darle estas terribles noticias, pero me temo que no tengo otra respuesta. Usted tiene cáncer de útero. Sin embargo, aún estamos a tiempo de atacarlo. Con algunas quimioterapias y radiación, si empieza el tratamiento de inmediato, hay una buena posibilidad de retrasar su avance y que pueda sanar de alguna forma». Para Hilda y Roberto fue como si hubiesen dejado caer una bomba en medio de su tranquila vida.
No podían creer que luego de ser una mujer tan activa y feliz y de haber dado a luz 3 hermosos pequeños, la vida le estaba poniendo semejante prueba en su camino. Hilda tomó la mano de su esposo sin saber qué más hacer. Roberto la sostuvo firmemente mientras intentaba poner atención a las palabras del médico, pero podía sentir cómo un miedo desenfrenado se apoderaba de todo su cuerpo y le impedía siquiera tragar. La pareja tuvo un momento en el que conversaron brevemente sobre qué podrían hacer. «Querida, creo que mejor es hacer lo que dice el doctor. Habrá que empezar el tratamiento de inmediato». «Pero no tenemos cómo pagarlo, Roberto. Además, los niños todavía necesitan que yo los cuide». «Pero ¿cómo puedes cuidar a alguien si no te sientes bien? Esto no es una enfermedad cualquiera, Hilda. De verdad puedes morir si no empiezas el tratamiento». Luego de un largo rato de insistencia, finalmente Hilda accedió a quedarse hospitalizada. Esa misma mañana fue para empezar a recibir el tratamiento. Los doctores le facilitaron información para solicitar las ayudas del Estado y las diferentes fundaciones a las que podía acudir para pedir algo de apoyo. Hilda sentía que le estaba fallando a sus hijos, pero sabía que lo más inteligente era permanecer allí hasta que terminara su tratamiento y que con suerte lograría sobrevivir y salir airosa de aquella batalla. Aquel año fue muy duro. Por momentos su cuerpo parecía responder bien a los tratamientos y les daba la esperanza de que pronto se recuperaría. Pero la verdad era que los tumores que se alojaban en su vientre eran muy resistentes y agresivos y cada vez parecían remitir y regresar con más fuerza. Pronto, como era de esperarse, el dinero comenzó a escasear. Apenas de las ayudas que recibía la familia, Abel, Tomás y Claudia estaban al cuidado intermitente de su vecina, la señora Martina, una amable viuda que no tenía problemas en cuidar a los pequeños, pues en sus tiempos había sido profesora. Sin embargo, Roberto no podía depender al completo de ella, a pesar de que debía cubrir turnos nocturnos para tratar de hacer un poco más de dinero. Llegado a cierto punto en el que los niños se quedaban en el hospital con su madre, haciendo travesuras propias de niños sin supervisión, Roberto debió tomar la decisión de enviar a sus pequeños hijos a un refugio temporal. Nada dolía más que esos días. Los colores se habían tornado grises, las calles parecían lucir vacías y si algún transeúnte se cruzaba, parecía ser indiferente a lo que en el mundo de Roberto ahora pasaba. El aire rozaba la copa de los árboles y apenas se podía escuchar los pajaritos. El sonido de la fricción que hacía sus viejos zapatos de cuero con suela de carnaza, que chocaban contra el suelo, ensordecían junto con su respiración la realidad que se mostraba frente a él. Sabía ahora que su esposa necesitaba descanso y él necesitaba tiempo para trabajar y descansar lo que pudiera, además de estar atento con todo lo que solicitaban los médicos en el hospital. A pesar de todo su esfuerzo, llegó un momento en que las deudas de los préstamos eran demasiados y la salud de su esposa decaía rápidamente. En un intento desesperado por tratar de pagar nuevos tratamientos, vendió su casa y casi todas sus pertenencias a muy bajo precio. Se mudó con lo que pudo a un anexo muy pequeño, propiedad de su vecina por el que pagaba una mensualidad muy económica. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Una noche, Hilda falleció en silencio, sin que nada ni nadie pudiese hacer algo. Seguido de esto, ella había caído en un coma del que no iba a despertar jamás. Roberto estaba destrozado por la pena y no supo cómo darle aquella terrible noticia a sus pequeños hijos, quienes aún dormían en el refugio esperando ansiosos que algún día su madre y su padre regresaran por ellos y después se fuesen a casa nuevamente. Lleno de angustia y de temor por lo que dirían sus hijos, Roberto acudió temprano a la mañana siguiente para retirarlos del albergue y prepararlos para el funeral de su madre. Aquel fue el peor día de la vida de los pequeños.
No solo habían perdido a su madre, también descubrieron que no tenían casa y que la comida les empezaría a escasear en breve a partir de ese momento. Fueron los meses muy largos en los que poco a poco se fueron desprendiendo de los pocos artículos que le quedaban y poseían para tratar de sobrevivir. Los niños se alimentaban gracias a algunos comedores populares que abrían intermitentemente y a las jornadas de comida que realizaban en las iglesias. Pero cuando todo fallaba, solo dependían de lo que lograra encontrar su padre, quien se había quedado sin trabajo de un momento a otro debido a una ola de despidos masivos. Estaban en la pobreza extrema, pasando hambre y necesidad. Incluso habían dejado de ir a la escuela para empezar a pedir dinero en la calle, limpiando los parabrisas en los autos. Siendo testigo de aquella lamentable situación, la señora Martina le ofreció una alternativa que quizá Roberto lamentaría aceptar en su vida. Señor Roberto, sé de la situación por la que está pasando, y es que por eso mismo que no le he pedido el pago del anexo. Por eso le voy a ofrecer esta posibilidad. Deje a sus hijos conmigo y váyase a los Estados Unidos con algunos de mis conocidos. Muchos están ganando mucho dinero allá. Al menos los tienen bien a su familia y a sus hijos. Allá podría intentar tener una mejor calidad de vida. Los ingresos que logre reunir serán mayores porque serán directamente en dólares y podrá ayudar de esta forma mejor a sus niños. No lo sé, señora Martina, respondió Roberto dudando. No tengo suficiente dinero para costear ni siquiera un viaje. ¿Y cuánto de dinero tendría que dejarle a mis hijos para que usted los atienda? Me parece que no. Es una idea muy descabellada y está muy lejos de mi realidad. Me sentiría demasiado apenado también, dejando a mis hijos pequeños con usted. Abel apenas tiene 9 años y Claudia acaba de cumplir los 7. Es mucha responsabilidad. La mujer tomó las manos de su vecino y le dijo: Roberto, luego de todo lo que hemos pasado, ¿usted cree que me costará criar a estos pequeños que son como mis hijos? Yo le daré lo necesario para que usted pueda completar el viaje. ¿Qué le parece? Y por la comida y las cositas que le faltan a ellos, no se preocupe. Yo veré la forma, y apenas usted se establezca allá, puede enviarme el dinero. Yo con gusto los criaré y los guiaré, y así un día usted regresa y tendrán una mejor vida. Mire cómo está la situación aquí. No creo que sea algo bueno. Desesperado por la situación, Roberto aceptó sin detenerse a pensar en lo que tendría que afrontar en un nuevo país con un idioma completamente diferente del que apenas conocía algunas palabras. Sin embargo, arrancándose y haciendo nulo el sentir más cruel por el cual podría pasar un hombre o un ser humano, tomó sus maletas un día y se fue. El viaje fue una verdadera pesadilla. La crueldad de los guías, quienes se hacían llamar coyotes, era terrorífica. No tenían compasión ni consideración por nadie y estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera que les hiciera retrasarse. El hambre y la sed fueron de las más grandes que había tenido que soportar jamás, y cuando llegó, se dio cuenta que cualquier ciudadano estadounidense podía delatarlo con la policía y sería deportado sin más. Debió trabajar para muchos latinos que lo veían como un esclavo, al que podían explotar a su antojo. Nadie era de fiar y sus ingresos eran deprimentes al inicio. Como podía, hacía 1000 malabares para enviarles la mayor cantidad de dinero a sus hijos, muchas veces aguantando hambre 2 días seguidos, hasta que era demasiado lo que hacía y se veía forzado a tomar parte del dinero que quería enviarle a sus hijos para comprar una modesta comida. Pero los años fueron pasando. Roberto recorrió casi todo el país embarcándose en nuevos empleos y sobreviviendo con lo mínimo. Añoraba su antigua vida, pero sabía que aquellos recuerdos eran lo único que le quedaba, pues su esposa había muerto y ya no sería nunca nada igual. Durante los primeros años recibía cartas de sus hijos en las que muy de vez en cuando venía una foto para que pudiera ver cuánto habían crecido. En ellas
Los niños le contaban cómo les iba en la escuela y lo bien que los trataba la tía Martina. También lo que habían logrado comprar con el dinero que él enviaba y algunos detalles de la vida diaria. Roberto atesoraba aquellas cartas y siempre las guardaba con mucho celo. Por su parte, él les escondía la mayor parte de lo que vivía a diario en aquel país enorme. Sus muchas noches durmiendo en lugares incómodos y hacinados, su escape eterno de la policía de migración, el racismo al que debía hacer frente con silencio y resignación, pensando solamente en ellos. En sus cartas solo hablaba de lo bonito de los paisajes y las ciudades, de la buena comida que se servía en algunos lugares y de su intención de regresar y construir una casa grande para todos ellos. Muchas veces los niños le insinuaban inocentemente que tal vez ellos podrían ir a vivir allá. Después de todo, él ya llevaba mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y sabría cómo acomodarse con ellos tres. Ellos prometían portarse bien y aprender a hablar el idioma muy bien para poder continuar la escuela. Roberto ardía en deseos de decirles que sí, pues los extrañaba con locura y deseaba un mejor futuro para ellos, pero la realidad era que no tenía forma de atenderlos si llegaban a ir con él. Para empezar, no poseía un lugar propio, vivía como nómada, viajando de estado en estado, buscando mejores oportunidades de trabajo todo el tiempo. Por un año, se planteó ahorrar lo suficiente para tratar de tener una casa para sus hijos, pero la realidad era que si dejaba de enviar la suma a la que sus hijos estaban acostumbrados, ellos sufrirían las consecuencias. Además, si fueran a vivir con él, deberían pasar por el temeroso viaje de cruzar de manera ilegal, y se estremecía de solo pensarlo. Todo lo que podría ocurrirles, se decía. Sus hijos realmente no podrían ser expuestos a tal peligro, sobre todo a Claudia, su hija mayor. De esa forma, transcurrieron hasta 50 años. Roberto nunca dejó de enviarles el dinero a sus hijos. Incluso cuando dejaron de enviarse cartas, el anciano confiaba ciegamente en que el dinero llegaba, puesto que todas las navidades recibía una postal en la que se podía leer: «Muchas gracias por todo, papá. Esperamos que te esté yendo bien. Tus hijos, Abel, Tomás y Claudia. Feliz Navidad». Los años le pesaban en el cuerpo, aunque no lo demostrara. Seguía haciendo trabajos físicos hasta donde sus fuerzas le permitieran. Cierta noche, estaba trabajando como mesero en un restaurante de San Francisco. Era uno de esos pequeños locales que trabajaban las 24 horas sirviendo café y comidas genéricas a los clientes. No tenía nada de lujoso. Roberto no podía imaginar que en ese modesto lugar aquellos años de soledad y trabajo llegarían a su fin. Estaba atendiendo a un cliente cuando éste le preguntó por su vida. Eran casi la 1 de la madrugada y no había nadie más ni nada más que hacer, por lo que Roberto le sirvió una taza de café al hombre y otra para él, y comenzó su historia. Fueron 2 horas largas en las que Roberto sacó todo lo que tenía guardado durante años y le mostró la última foto que tenía de sus hijos, unos sonrientes adolescentes entre 17, 16 y 15 años. ¿Y por qué en todo este tiempo no buscó la forma de regresar? ¿No extrañaba a sus hijos? ¿Por qué quedarse en un país en el que se es tan infeliz? Por vergüenza, supongo, le dijo Roberto al hombre dejando escapar un suspiro. Yo no tenía el valor de enfrentarme a esos niños que debieron crecer prácticamente huérfanos porque no me animé a hacer algo más por ellos que simplemente enviarles dinero. Esas son tonterías, hombre. Vaya con ellos. Seguramente lo estarán esperando. El cuerpo no resistirá para siempre, lo sabes, ¿no? Pues lo haría si pudiera costear el vuelo. Ya no quiero viajar más en autobús y tener que caminar. A mi edad me duele todo de verdad. Estoy demasiado viejo para soportar un viaje así, dijo desanimado. En verdad daría lo que fuera por ver a mis hijos y pedirles perdón cara a cara. No pierdo la esperanza de que suceda antes de reunirme con mi esposa en el cielo. El hombre extraño sacó algo del bolsillo y le dijo:
pues hoy es su día de suerte. Verá, soy escritor y me ha ido bastante bien en la vida. Creo que puedo pagarle el favor por darme la inspiración que necesitaba para la noche. Tenga este cheque. Creo que será más que suficiente para que regrese junto a sus hijos y les lleve un buen regalo. Roberto estaba atónito. No podía creer la cantidad que leía en aquel papel. Era un cheque. Era mucho más de lo que había visto en toda su vida. El anciano se levantó y abrazó al refinado escritor dándole las gracias una y otra vez, sin parar. A la mañana siguiente y sin vacilar, armó su bolso una vez más y fue directo al banco. Con el dinero en sus manos, compró el boleto de avión para ese mismo día y se sentó a esperar en el aeropuerto. Había logrado obtener su ciudadanía, pero de nada le servía, pues sus hijos lo esperaban en su natal país. Realmente no sabía qué llevar como obsequio, así que compró algunas cosas en el aeropuerto que le parecieron bonitas y abordó su vuelo. En el camino repasó la antigua dirección esperando que ellos todavía estuviesen allí. No había podido comunicarse con ellos. Él les había querido dar una sorpresa. Aún le sobraba una buena cantidad del dinero que le había dado el millonario, y eso lo aliviaba un poco, pues estaba seguro que sus hijos aún estaban en una situación muy vulnerable y que tal vez él podría ayudarles con ese dinero. Al llegar, se dio cuenta que su país natal había cambiado. Todo era moderno, rápido y más colorido de lo que él lo recordaba, pero no era lo único. Cuando finalmente logró ubicarse en la antigua calle, se dio cuenta que la humilde barriada ya no existía. Ahora yacía frente a él una enorme plaza con fuentes y parques para niños que estaba en su lugar. Desolado y pensando lo peor, se sentó en una banca preguntándose qué hacer. Recordó que las postales de Navidad siempre venían con la dirección, pero por alguna razón nunca se había molestado en ver si habían cambiado de dirección. Al leerla con atención, vio que había otra dirección. Luego de caminar mucho y preguntar a varios policías, finalmente dio con una urbanización privada de casas muy bonitas. En lugar de alegrarse pensando que alguna de esas casas podía ser la casa de sus hijos, pateó el asfalto diciendo que había sido un tonto enviándole dinero a unos aprovechados con dinero, quienes le habían robado por años a un hombre humilde que solo deseaba ayudar a sus hijos, los que seguramente estaban muriendo en la pobreza. Se dirigió hasta la casa que ponía la dirección y llamó bruscamente, dispuesto a armar un pleito, un escándalo. Pero cuando una mujer le abrió, casi se desmaya. Era la viva imagen de su esposa Hilda. ¿Sí?, preguntó la mujer. «¿Claudia? ¿Eres tú? ¿Papá?», dijo la mujer con sorpresa. Padre e hija se dieron un largo abrazo que habían esperado por 50 años. Luego de hacerlo pasar a su casa y de presentarse a sus propios hijos, Claudia le contó que durante muchos años ellos estuvieron molestos y resentidos porque Roberto jamás les dio una respuesta clara para ir a vivir con él, y por eso dejaron de escribirle. Pero al morir la señora Martina y ver que el dinero seguía llegando desde los Estados Unidos, decidieron montar un negocio de venta de aparatos electrónicos, el cual prosperó y pronto les permitió estudiar y hacer una vida feliz. Aunque no estuviste físicamente, siempre nos cuidaste, y por eso te enviamos una postal como una forma de decirte que estábamos bien y siempre te recordamos. Con el pasar de los días, Abel y Tomás llegaron para reencontrarse con su padre. Roberto no podía creer en el par de hombres que se habían convertido sin su ayuda y estaba muy orgulloso. También conoció a sus 6 nietos y ellos pequeños lo llenaron nuevamente de ilusión. Luego de una semana, los hermanos decidieron pagarle un crucero a su padre para celebrar que él había regresado. Desde la cubierta del barco, recostado en una tumbona y viendo las olas del mar pasar,
Repasó toda su vida y los sacrificios que había hecho, y aunque la nostalgia se apoderó de él, lamentando el tiempo que había perdido, se sintió satisfecho, pues sabía que todo había valido la pena.